Como siempre, vamos a mantener silenciados los micrófonos para no tener ruidos ambientes. Como siempre, recordarles que sus aportes, sus preguntas, los pueden hacer a través del chat de la plataforma, donde pueden inscribir también escribir sus dudas, sus inquietudes, que nuestro relator podrá responderles o en directo o al final de nuestra reunión. Es bueno avisar que en esta ocasión vamos a subir a la web la grabación de esta charla, ya que la presentación, por motivo de confidencialidad de algunos datos hoy expuestos, no la podremos subir ni difundir. ¿Ya? Como siempre, agradecerle todo el aporte que hacen a ACIMET. Es un deber, ¿no es cierto?, hacerlo cada vez y cada día que nos juntamos por este medio y por otros medios también. Toda su voluntad de siempre de seguir apoyando a esta asociación ACIMET, la asociación de todos de la industria cirugía, metalurgia, metalmecánica y cadena de valor. Por supuesto, siempre agradecidos de quienes hacen posible esta y muchas otras de las actividades que hacemos como asociación. Me refiero a nuestros muy estimados auspiciadores, ¿cierto? Ahí están los héroes para vivir con ganas, la Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo. ASA, Acero Sostenible, el mayor productor de acero reciclado en Chile. Syntac, simplificando tu mundo. Oteca Cimet, como decimos siempre, para capacitar, pero una capacitación que nos ayuda a crecer. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Air Products de Indura, soluciones integrales con gases y soldaduras. Gimse Industrial, porque cuidamos del acero. ACIMET Asesoría, apoyando siempre tu gestión. Leitat Chile, Instituto de Desarrollo Tecnológico en alianza con ACIMET, agregando valor a tu empresa. OTIC ACIMET, porque queremos ser un apoyo siempre a las áreas de personas. South Metal, especialistas en ferroaleaciones y metales para la metalurgia, y siempre, siempre CAP Acero, porque siempre está con Chile. Algunas noticias antes de partir, como siempre. La alianza ACIMET-Leitat los invita a nuestra próxima charla online. Siempre nos trae novedades desde Europa. Don Ferran Amago, ¿no es cierto?, director ejecutivo de Leitat en Chile, en este momento en España, pero desde allá nos va a dirigir la charla, ¿no es cierto?, el día jueves 2 de diciembre, estamos hablando ya del pasado mañana, digamos, a las 9:30 horas, hora acostumbrada de nuestras reuniones. Don Ferran, entonces, Amago, director ejecutivo de Leitat Chile, director, ¿no es cierto?, del CEN, con el tema transformación digital de las empresas manufactureras, y nos deja la siguiente consulta. Antes de comprar equipo y programa, ¿qué debo cambiar en mi compañía? Interesante el tema dentro del ambiente del crecimiento y de la mejora de productividad. Hoy día esta invitación la hace, como ustedes saben, el Círculo de Galvanizadores de ACIMET, y hoy día tenemos una importante personalidad del círculo. Me refiero a Andrea Vázquez, vicepresidenta del Círculo de Galvanizadores, pero también presidenta, la nueva presidenta, ya vamos a contar de enero, de nuestro ACIMET Asesoría Sociedad Anónima. Así que quiero dejar con ustedes para que nos presente el tema de nuestros invitados, a Andrea Vázquez. Muy buenos días, Andrea, muchas gracias y muy bienvenida. Muy buenos días, Marcelo. Muy buenos días a todos aquellos que han decidido participar en esta interesante charla que realiza el Círculo de Galvanizadores de Chile. Galvanizado, menores costos, sustentabilidad y mayor productividad. En esta oportunidad tendremos como relator al señor Renato Tocin, que es ingeniero químico de la Pontificia Universidad Católica de Curitiba, en Brasil. Tiene amplia experiencia en la industria minera y metalúrgica y actualmente trabaja en el área de desarrollo de mercado para el proceso de galvanizado por inmersión en caliente, desarrollo de aleaciones y, por supuesto, además, da asistencia técnica a Nexa Resources desde el 2013. La charla será muy interesante, puesto que abarca situaciones de costo, sustentabilidad y productividad, todas ellas materias que son altamente importantes en la actualidad.
Dejo con ustedes entonces a Renato Tocino. Muchas gracias, Andrea. Gracias otra vez a CIMET y al Círculo de Galvanizadores por la invitación. Primeramente pido perdón por hacer la charla hoy con mascarilla, es la tercera que hago, las otras dos estaba en casa, pero de esta vez estoy en la oficina y desafortunadamente me han dicho que sí tengo que estar utilizando la mascarilla todo el tiempo, aunque esté en una sala reservada. Así que nada, ¿no? Otra vez agradezco la invitación, la presentación. Como comenté, es la tercera charla que hago junto a CIMET este año. La primera más enfocada en el sector de minería, el segundo más en el sector agro. Y ahora vamos a hablar un poquito más de sostenibilidad y un análisis de costo, de comparación del galvanizado con otros sistemas de protección, porque eso siempre surge a la hora de uno decidir qué sistema de protección elegir, ¿no? Y sostenibilidad también es un punto muy importante hoy en día. Hace un par de semanas hubo el alacero y en el alacero se habló mucho de este tema de sustentabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que va a venir a cada vez más, estará más presente en nuestra realidad. Entonces, voy a hablar un poquito de la corrosión y ahí también hablo un poco de los costos de la corrosión, galvanización y sustentabilidad, comparativo de costos, principales aplicaciones en Chile, que felizmente el comité me compartió ayer y pude incluir para tener casos más reales a la realidad de Chile, ¿no? Bueno, en general, empiezo con una pregunta que la verdad es más a nivel de provocación, ¿no? Para provocar la curiosidad de todos de quién es el mayor consumidor de acero en el mundo. Muchas de las respuestas suelen ser China o Estados Unidos, eventualmente la Unión Europea, pero la realidad es que el mayor consumidor de acero en el mundo es la corrosión, ¿no? ¿Y por qué? Antes de explicar el por qué, yo creo que es importante decir qué es la corrosión, cómo sucede la corrosión. Al final, la corrosión es la tendencia que tienen los materiales a volver a su estado natural, ¿no? A través de la utilización de energía y de la metalurgia, se transforma el mineral en metal, pero ese es un ciclo porque este metal no está en su estado más estable y dependiendo de esta energía a través de la corrosión, pues el metal tiene la tendencia de volver a su estado mineral y eso ocurre a través de la corrosión. Y la corrosión al final es un fenómeno que depende mucho del medio en donde la estructura está inserida, ¿no? Al final la presencia de sales, gases, mucha humedad, altas o bajas temperaturas y mucho viento, pues hace de este un ambiente más o menos agresivo a las estructuras, o sea, más o menos corrosivo. ¿Y por qué al final la corrosión es el mayor consumidor de acero? 30% de la producción mundial de hierro y de acero se pierde debido a la corrosión, ¿no? Entonces, los costos de la corrosión corresponden a 1 a 5% del PIB de los países. Al final, la NEIS indica que en general los países pierden de 3.4% del PIB mundial, ¿no? Yo al final saqué el número de Ecuador, que es donde yo había hecho la última charla y viene bien porque al final cuando vemos lo que se puede recuperar es cerca a $1.000.000 con protecciones adecuadas. Eso quiere decir que en un PIB de Ecuador que ha sido 107 millones, miles de millones al final en un año, si se pierde 3.4%, se puede decir que se perdió 3.6 miles de millones. Y con la utilización de técnicas adecuadas se puede recuperar el 25% de este monto, ¿no? Entonces, podría recuperar un billón al año que podría ser utilizado en otras frentes del gobierno, ¿no? En salud, en seguridad, en educación, todo lo que los países necesitan. Entonces, se puede hacer muy bien la cuenta con el PIB de Chile,
del último año, cuánto se perdió con la corrosión, que sería 3.4% del PIB, y cuánto podría ser ahorrado con eso, que es 25% de este monto, ¿no? Antes de hablar exactamente de la galvanización, es importante decir que existen varios métodos de protección del acero, ¿no? Hay aleaciones con otros materiales, que es el acero inoxidable, el acero patinable, comercialmente también conocido como el acero Corten, ¿no? Hay recubrimientos protectores que son orgánicos, que son las pinturas y vernices, con recubrimientos cerámicos, y también hay recubrimientos metálicos, y ahí es donde entra la galvanización o la metalización. También hay métodos electroquímicos, como suele ser la protección catódica mediante los ánodos de sacrificio, ¿no es cierto? Al inicio hablé un poco de que la corrosión depende mucho del ambiente que está inserido, ¿no? Y esta ISO 9223 trata de traer exactamente esta diferenciación entre las categorías de corrosividad dependiendo de dónde está inserida la estructura. Es decir, va desde de una categoría de corrosividad muy baja, que es un C1, hasta un C5, que es muy alta, y CX, que es una categoría de corrosividad extrema, ¿no? Entonces, utilizando como ejemplo una categoría C5, que muchas veces es donde estamos nosotros inseridos en el contexto de las construcciones, que son edificios o áreas de condensación permanente y alta contaminación, y en un ambiente exterior, un ambiente industrial con alta humedad o alta salinidad de la costa, ¿no? Sabemos que Chile tiene una extensa área costera, ¿no? Las ciudades están mayormente pegadas ahí cerca al Océano Pacífico, así que es muy importante proteger esas estructuras, ¿no? Y cuando hablamos de la tasa media anual de corrosión, eso significa cuántos micrómetros se pierde al año de un determinado compuesto. En este caso, en esta columna es el zinc y en esta columna es el acero carbono. Para esta misma categoría de corrosividad podemos ver que se pierde el zinc 4.2 a 8.4 micrómetros al año, mientras el acero carbono va a perder de 80 a 200 micrómetros. ¿Qué eso significa? Que una capa de zinc en una estructura galvanizada que tenga, vamos a decir, un bajo espesor, que es 80 micrómetros, a una categoría de las más agresivas, que es un ambiente C5, pues va a durar casi prácticamente 10 años para que todo el zinc se pierda y ahí sí se empiece a corroer el acero. Por eso está mucho el beneficio de galvanizar las estructuras a largo plazo, ¿no? Y como hemos visto anteriormente, y esta misma ISO dice, al final los factores que determinan esta corrosividad son la humedad del ambiente, la concentración de cloruro y la concentración de dióxido de azufre mayormente. Trayendo un nivel comparativo entre el galvanizado por inmersión en caliente por batch con un galvanizado de las láminas, de las bobinas de acero y una lámina electrodepositada, ¿no? Que es electrogalvanizado, aquí vemos la diferencia de las normas, las diferencias de espesores. Entonces, agarrando un espesor ahí promedio de un galvanizado en caliente, también a un ambiente C5, podemos decir que la estructura va a aguantar de 17 a 33 años. Y una bobina galvanizada que obviamente por su proceso continuo tiene un espesor muchísimo menor, cerca de 20, por ejemplo, en este ambiente C5 va a durar de 2 a 5 años, y una lámina electrodepositada que tiene un espesor 5 va a durar un año más o menos. Eso es muy importante aclarar, porque muchas veces el consumidor final instala una estructura, vamos a decir, pregalvanizada o galvanizada electrodepositada, galvanizado electrodepositado, y al año y medio, máximo 2 años, la estructura empieza a corroer. Y ahí al final dice, pero era galvanizado. Sí, el galvanizado no funciona, ya empezó a corroer mi estructura y tal, pero era realmente galvanizado por inmersión en caliente, y ahí el cliente al final se queda un poco confundido porque no tenía clareza, no tenía claro que realmente era un galvanizado por inmersión en caliente, o si era un pregalvanizado, o si era un electrogalvanizado.
Entonces, eso es muy bueno aclarar porque no todo el galvanizado es igual, ¿no? Entonces, hay estas diferencias que es muy importante aclarar. Y aquí abajo está en formato de gráfico exactamente lo que hemos visto acá en la tabla, ¿no? Un espesor de 140 va a durar ahí a un ambiente C5 de los 17 hasta los 33 años más o menos. Y aquí hay las diferencias de los recubrimientos cuando hablamos más o menos en espesor, como un corte transversal de una estructura, desde la galvanización electrolítica, la galvanización en caliente continua, que son de las bobinas, una pintura con tinta rica en zinc, donde podemos ver que al final la parte gris es lo que efectivamente es zinc y la parte negra es material orgánico. El galvanizado por inmersión en caliente general, que es donde estamos enfocando esta presentación, y la metalización, que también es conocida como aspersión térmica o el thermal spray, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios para definir el mejor sistema? El tamaño de la estructura. Hay estructuras que desafortunadamente han sido diseñadas de una manera que no se puede meter en una tina de galvanizado. Por eso es muy importante tener en cuenta desde el concepto del proyecto, hacer los diseños para que se pueda trabajar con estructuras que luego puedan tener fixaciones, alguna cosa así, para que puedan realmente ser galvanizadas. La agresividad del entorno, ¿no? Al final, cuanto mayor es el espesor, más tiempo va a proteger la estructura, como hemos visto aquí en la tabla y en el gráfico. La condición de acceso en el caso de necesidad de mantenimiento. Al final vamos a ver más adelante en la parte de costos que al final una de las, en una estructura de costo, algo que cuesta mucho es el mantenimiento, y cuanto más compleja es la ubicación que haya que hacer el mantenimiento, más costoso va a ser este mantenimiento, ¿no es cierto? Y la durabilidad esperada, que también está relacionado al espesor de la capa, ¿no? Bueno, entrando un poco en un tema de nuestra conversación, que es la parte de sustentabilidad, ¿no? Se estima que de cada 2 toneladas de acero producido, 1 es para sustituir el acero corroído, ¿no? Cuando hablamos de la galvanización, es el uso eficiente del zinc para proteger el acero por largos periodos, economizando recursos con un menor impacto al medio ambiente. Al final, eso tiene todo que ver con sustentabilidad, que es, al final, utilizar menos recursos pensando en las futuras generaciones, y también de sostenibilidad, que ahí es algo un poco más amplio y abarca básicamente el triángulo de la sostenibilidad que cuenta con el vértice social, el vértice ambiental y el vértice económico, ¿no? Y la construcción en acero, y principalmente en acero galvanizado, pues al final cumple ambos puntos de sustentabilidad y sostenibilidad. Cuando hablamos de la construcción, existen básicamente 3 sistemas utilizados para la construcción. O se construye en concreto, o se construye en madera, o se construye en acero. Esta es una gráfica que viene de la Asociación de Galvanizadores de Asia-Pacífico, ¿no? Y muchos lo preguntan, ¿no? ¿Pero por qué desde ahora están preocupados con eso? ¿Qué estudio más, vamos a decir, lejano, ¿no? Pero al final, cuando vemos esos países, Indonesia, Malasia, Taiwán, son países muy chiquitos, incluso Japón, ¿no? Entonces, ellos sí están muy preocupados con qué es lo que va a pasar con el marco estructural de un edificio una vez que pues, va a ser demolido, o que la construcción no es más necesaria, o que, por ejemplo, está inactivo una planta, alguna cosa. ¿Qué es lo que va a pasar con este material? Entonces, al final ellos han hecho estos estudios, y aunque no se pueda ver muy bien, la parte roja del medio es lo que efectivamente es reciclado, ¿no? Entonces, cuando hablamos del concreto, apenas 20% del concreto puede ser completamente reciclado. 5% va al vertedero y 75% va a un infrarreciclaje, que es
de alguna manera reciclar el concreto con algún compuesto químico, alguna cosa así, pero que va a hacer de este concreto un producto con un valor añadido más bajo, ¿no? Cuando hablamos de la construcción en madera, apenas 13% de la madera se puede reciclar, 58% va al vertedero, 10% a un infrarreciclaje, 6% a incineración y 13% se puede reutilizar tal cual la madera, picoteando, alguna cosa así, manteniendo sus características físico-químicas, ¿no? Y 93% del acero se puede reciclar completamente. Ahí vemos bastante la diferencia entre cómo se puede reciclar el acero en comparación con el concreto y la madera. Apenas 1% va al vertedero de la construcción en acero y 6% se puede reutilizar el acero de alguna manera, ¿no? Un segundito, ya. Yo había comentado un poquito antes del alacero, ¿no? Y este gráfico viene de una ronda de alacero anterior. La fuente, la verdad, es la Agencia Internacional de Energía. Y como hemos visto al final, la pandemia aceleró un poco la concientización cuanto a la necesidad del cambio climático y también hubo un impulso creciente para que los gobiernos lideren las políticas de descarbonización, ¿no? Entonces, desde la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y otros 110 países ya han declarado su intención de neutralidad de carbono en 2050. China dijo que va a hacerlo antes del 2060 y otros países como Canadá, Brasil y Argentina en este medio, entre 2050 y 2060, ¿no? Y al final, el desafío implica en acciones de economía circular, desarrollos tecnológicos, vamos a decirlo, ¿no? Economía circular, desarrollo de tecnologías en infraestructuras, por ejemplo, el carbon capture, utilization and storage, ¿no? Cómo capturar este carbono, utilizarlo y almacenar, y también el uso de energías renovables y hidrógeno, ¿no? Energía solar, energía eólica, que cada vez está más avanzado y es un reto, obviamente, para la industria del acero, que utiliza mucha energía, poder desarrollar energías verdes, lo que es hoy conocido como el acero verde, ¿no? Y las emisiones de la industria del acero deben disminuir en al menos 50% para el 2050 para cumplir esos objetivos energéticos y los cambios climáticos, ¿no? Y cuando vemos las siderúrgicas de todo el mundo, pues estas ya están comprometiéndose con esos objetivos de reducción de CO2 a mediano plazo, 2030, y largo plazo, 2050. Como he hablado ahora, en el acero se habló mucho, y las grandes siderúrgicas de nuestra región, ¿no? Que estaban ahí, Ternium, Gerdau, ArcelorMittal, Usiminas, en fin, todos han hablado bastante de este cambio y de reto que la industria siderúrgica tiene a mediano plazo, vamos a decir así, ¿no? No sé si aquí hay arquitectos, pero quise traer también el beneficio del galvanizado cuando hablamos de clasificación LEED. Al final yo creo que merece la pena leer qué es la clasificación LEED, ¿no? Al final, a diseñar y construir un edificio, pues el equipo de proyecto tiene dos opciones: o unirse al movimiento de líderes que producen edificios innovadores desde cero, o mantener este status quo, ¿no? Entonces, al final, ellos están a favor del primero, y el LEED es el diseño de la construcción de edificios que proporciona un marco de un edificio ecológicamente integral, que brinda la oportunidad de crear un edificio más rentable, más eficiente en el uso de recursos y más saludable, vamos a decir así, ¿no? Y esta clasificación es hecha por puntos, ¿no? Desde 40, 49 puntos es solo certificado,
cuando va aumentando la puntuación, va pasando de categoría plata, la categoría gold, hasta la categoría platinum, como que se fueran nuestras tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Y al final, la Asociación Estadounidense de Galvanizadores, la AGA, ellos han identificado una serie de áreas en que el acero galvanizado en caliente puede contribuir a este puntaje de la clasificación LEED, ¿no? Entonces, dado que esta clasificación ella busca crear estas prácticas, crear estándares, tecnologías creativas, tener sitio para poner su bicicleta, el techo verde, todas esas cosas, pues al final prevén que el edificio mejore en el rendimiento económico y el desenvolvimiento ambiental. Y donde el galvanizado, la construcción en acero galvanizado contribuye para eso. En algunos puntos que están ahí en la clasificación, como por ejemplo materiales y recursos. ¿Qué este índice del puntaje dice? ¿No? Que tiene como objetivo incrementar el uso de productos de construcción como el acero, que tiene un alto contenido reciclado, reduce así los impactos causados por la extracción y procesamiento de metales brutos. Entonces, ellos dicen que, que utilizar materiales con contenido reciclado puede dar una suma si es un post-consumo, que es al final lo que presenté en el gráfico anterior, de cuando termina el ciclo de vida del edificio, por ejemplo, más el preconsumo, que es todo lo que se genera de residuo, de chatarra, entre esas cosas, la sumatoria de ellos entre el acero y el zinc, pues tiene que ser mínimo 10% para dar un punto y 20% para dar 2 puntos. Y cuando la AGA hace esta cuenta, ellos llegan a una cuenta de más o menos 70% de recuperación en post-consumo y preconsumo del acero galvanizado. Otros criterios que dan puntaje para el acero galvanizado es pues la construcción con materiales regionales, la reutilización de materiales, como hemos visto ahí, y también algunos criterios de innovación y diseño, ¿no? Sea para diseñar, ¿no? Que diseñar con materiales que tienen la misma resistencia mecánica, vamos a decir así, pero que proporciona un menor costo de material, una menor utilización de material, vamos a decir así, y un rendimiento ejemplar, como hemos visto la parte de reciclabilidad de los materiales, por ejemplo, ¿no? Bueno, hablando en otro concepto de sustentabilidad que estamos viendo, ¿no? Ya hemos visto algunas partes de cómo el acero galvanizado contribuye para la sustentabilidad y la sostenibilidad, cómo es el fin del ciclo de vida de un marco estructural. Ya hemos visto la clasificación LEED. Ahora nosotros vamos a ver cuáles son 2 instrumentos importantes que se utilizan para evaluar el comportamiento medioambiental de los productos de construcción. Uno de ellos es la declaración medioambiental de producto y otro es el análisis del ciclo de vida de estos productos de construcción, ¿no? ¿Y qué es el análisis del ciclo de vida? Al final ya viene normado en la ISO 1404025, que es el método que evalúa los impactos ambientales a lo largo de la vida de un producto, desde la cuna a la tumba, como se dice, ¿no? Al final incluye todo este ciclo de producto, de proceso, desde que sale de la mina, pasa por el proceso de producción, hasta la fabricación, hasta el montaje, el ensamblado, todo eso, y hasta al final su demolición, vamos a decir así. Identifica y cuantifica toda la energía necesaria, las emisiones de carbono, las emisiones de dióxidos de azufre, para saber para poder cuantificar estos residuos liberados al ambiente, ¿no?
Y otra es la declaración medioambiental de producto, pues también que se define basado en una norma 14040 que trae información medioambiental cuantitativa de esos productos, ¿no? Al final, están pensadas en permitir la comparación de comportamientos medioambientales de productos similares y vamos a ver ahora algunos ejemplos, ¿no? Antes de ver algunos ejemplos, ¿cómo es el esquema del análisis del costo del ciclo de vida? Perdón. Al final, hay algunos inputs, ¿no? Como es la materia prima y energía para la producción de acero, de zinc y del galvanizado, y también algunos outputs, como es las emisiones de CO2 y SO2. Igualmente, cuando eso es la producción del acero, de zinc y del galvanizado, esta es la utilización, que es en puentes, en postes, en infraestructura de una manera general, señalización vial, y también hay algunos inputs de mantenimiento, que en el caso del acero galvanizado es cero, y la corrosión del zinc y sus productos, que al final se llaman coproductos también, ¿no? Y aquí al final los inputs de energía también que se necesita para reciclar este material. Cuando comparamos, esto es al final el inicial y aquí es cuando uno está en utilización. Entonces, como comenté, el galvanizado pues no tiene inputs de energía ni outputs de emisión cuando está en uso por no necesitar ningún mantenimiento y solo tiene al final el fin del ciclo de vida del zinc y del acero y la regalvanización cuando se va al final rehacer la estructura, ¿no? Sin embargo, un sistema de pintura, este sí tiene inputs de energía y de materiales cuando se requiere un mantenimiento y obviamente eso también genera emisiones y residuos sólidos al medio ambiente, ¿no? Y al final, al fin del ciclo de vida también hay residuos sólidos orgánicos que son las pinturas, diferente al acero galvanizado que como hemos visto se puede reciclar prácticamente al 99%, pues al final el acero pintado necesita realmente que la pintura se destine de alguna manera, ¿no? Y al final acá está cuánto un kilo de galvanizado y un sistema pintado pues va a despender de energía, ¿no? Cuánto va a contribuir para el calentamiento global en emisiones de CO2, emisiones de SO2, en fin, y ozono también, ¿no? Y aquí está un ejemplo práctico de una estructura de un balcón hecho por un centro de investigación en Finlandia, ¿no? Al final, ellos han comparado un sistema de galvanización en caliente con un sistema de pintura, todo bajo una norma ISO, ¿no? De 778 kilos de perfiles y acá 39 metros cuadrados de pintura, 3 ciclos de mantenimiento cada 15 años para el galvanizado, así lo consideraron, y lo mismo para la pintura, y al final del servicio el reciclaje del acero y del zinc, y al final de la pintura el reciclaje del acero y la disposición de la pintura, como hemos explicado antes, ¿no? Y al final, cuando vemos la energía total utilizada para el galvanizado versus el pintado, pues vemos que el pintado va a gastar mucho más energía que el proceso galvanizado. Las emisiones de CO2 en kilos van a ser mucho mayores para el pintado que para el galvanizado, lo mismo de CO2 y de compuestos orgánicos volátiles, también el pintado mucho más. El galvanizado, como vemos acá, no tiene compuestos orgánicos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la división de este gasto de energía, que para un galvanizado va a ser 23.700 megajoules, comparado a un pintado, va a ser 53.500, pues aquí está donde se utiliza. El galvanizado representa 16%, las láminas de acero 13% y algunos otros materiales y perfiles, mientras que un sistema de pintura va a representar 63% del gasto de energía. Por eso hay esa diferencia enorme entre las emisiones si comparamos un galvanizado con el pintado, ¿no?
Cuando hablamos de un potencial calentamiento global, también en CO equivalente, el galvanizado en caliente con una pintura de bajo compuesto orgánico volátil y una pintura estándar, SO2 también, y formación de fotoquímica de ozono, también el galvanizado va a ser siempre mejor que cualquier sistema de pintura que se presente, ¿no? Un último estudio para terminar la parte de sustentabilidad de la presentación, ¿no? Es un aparcamiento de autos. Este ya es un caso también práctico de la Universidad de Berlín. Lo mismo vemos acá, ¿no? Al final la superficie de acero galvanizado es el gris y la superficie de acero pintado el azul. Cuando hablamos del consumo de recursos, el galvanizado es menos de 40% de lo que es un sistema pintado. El efecto invernadero también es bien menor. La formación de fotooxidante no hay mucha diferencia, así como la acidificación y la eutrofización. Son ahí términos muy técnicos de que ellos consideran importantes cuando hablamos de temas de emisiones, ¿no? Y aquí la diferencia entre 20, 40 y 60 años de cuánto representa una estructura galvanizada en emisiones de CO2, como no hay mantenimiento, se mantiene a lo largo del tiempo, y una estructura pintada, como podemos ver, cuanto más pasan los años, cuanto más tiempo pasa, hay una diferencia mayor de emisiones en un sistema pintado, ¿no? Bueno, entrando ahora un poco para hablar de costos del galvanizado con otros sistemas, ¿no? Yo siempre empiezo con nuestra planta de Aripuanã, es la la nueva mineración de Nexa, que entrará en operaciones a inicio del próximo año, ¿no? Y cuando comparamos los costos iniciales del galvanizado con los de pintura, cotizados por las diferentes empresas que hemos cotizado en el mercado, pues hemos visto que el galvanizado era 7% más caro que el pintado para las estructuras metálicas y 9% para las fajas transportadoras de mineral. Pero buscando la excelencia operacional, la reducción de tiempo de inactividad por mantenimiento y los gastos de corrosión, pues el proyecto adoptó el uso del galvanizado por inversión en caliente porque ha adoptado un otro criterio para contabilizar los costos, no solo los costos iniciales, y que vamos a explotar bastante hoy acá en nuestra conversación. Déjame ver cómo estoy de tiempo. Bien. Y en general, al final, ¿no? Cuando pensamos en una mina sustentable donde habrá 100% de recirculación de agua, habrá un techo en seco, habrá una relación con la comunidad, 50% de nuestro cuerpo laboral en todas las esferas de la mina van a ser de mujeres. Esta es nuestra meta, tener por lo menos 50% de mujeres en nuestras operaciones. ¿Cómo no pensar de una manera sustentable también en proteger las estructuras de acero, ¿no? Y al final, eso hemos hecho a través del análisis del costo del ciclo de vida de la mina, en este caso, ¿no? Para considerar al final no solo el costo inicial, pero toda la validez del proyecto y pensando en las futuras generaciones. Pero como se dice en Perú, yo al final hace ya 5 años vivo allá, es muy engorroso hacer esta cuenta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, la AGA mismo ha desarrollado una herramienta que es este link que está acá, que ayuda mucho a contabilizar esos costos, ¿no? Porque cuando hablamos de costo, al final contabilizar el CAPEX del proyecto es de cierta forma fácil, ¿no? Es el diseño, es la adquisición, es el montaje, es cuánto costó el proyecto, es la inversión, la investigación, en fin, todo eso es fácilmente medible, ¿no es cierto? Pero cuando empiezan los costos de OPEX del proyecto,
¿no? Que ahí estamos hablando del mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, impacto de producción, cuánto se pierde de producción para estar haciendo mantenimiento, impactos ambientales, en fin, todo eso es un poco más complicado de medir, ¿no? Entonces, al final, esta sumatoria de costo, que es desde los costos iniciales hasta costos de gasto de energía, agua, costos de operación y mantenimiento, costos de reemplazo de capital, costos financieros, costos ambientales, hasta una depreciación, ¿no? Restar la depreciación, todo eso entra en un universo de sumatoria de análisis para un horizonte de análisis, un periodo de tiempo de la ejecución de este costo, una tasa efectiva tal de descuento. Por eso la herramienta ayuda mucho, y aquí yo traje ejemplos de la herramienta, ahora hablo de eso, pero antes es importante decir que los costos indirectos que está relacionada a la facilidad de acceso, al tiempo de viaje, la ubicación para la ejecución del mantenimiento, como hemos visto al inicio de la presentación a la hora de elegir el sistema, ¿no es cierto? La pérdida de productividad durante el mantenimiento, si el clima me permite hacer el mantenimiento, si está lloviendo y el equipo que fue para hacer mantenimiento tiene que estar en hotel por 10 días, dependiendo de la región. Todo eso son costos indirectos que es muy difícil medir y desafortunadamente son de 5 a 11 veces más costosos, más onerosos que el costo directo total del proyecto, ¿no? Aquí traje un ejemplo de un sistema de pinturas donde el material puede ser diferente, muy diferente. Hay un abanico de opciones para un sistema de pintura, número de revestimientos que también hay dependiendo de la especificación, el método de limpieza que también depende de la especificación, y si se necesita un ambiente cubierto, si se puede hacer en campo, en fin, todo eso son ejemplos de costos indirectos que es muy difícil mapear. Y cuando utilizamos la herramienta de la AGA, aquí yo puse los datos muy parecidos a nuestro proyecto Aripuanã, 3.100 toneladas de estructura, a una expectativa de vida de 60 años, un mix de estructuras, ¿no? Comparado con un sistema de pintura realmente adecuado, ¿no? Un sistema de dos coberturas epoxi, una preparación automatizada de la superficie, y también con una inflación de 3% y una tasa de interés de 2%. Hoy en Brasil la verdad es que la inflación está muchísimo más alta, y cuando vamos contabilizando la inflación a lo largo del tiempo para cuando hacemos mantenimiento, eso suele ser aún mucho peor, ¿no es cierto? Y cuando comparamos el costo inicial con el costo del ciclo de vida, vemos que el galvanizado por inmersión en caliente puede llegar a ser 97% más económico que un sistema de pintura, es decir, al final a lo largo de los 60 años va a costar casi la mitad del precio, ¿no? Cuando hablamos de este mismo análisis a un universo de 75 años, por ejemplo, yo quise traer este ejemplo del costo inicial por el costo del ciclo de vida, y destaqué acá el sistema dúplex, que es el galvanizado más el pintado. Muchas veces el cliente final, ¿no? El especificador, no quiere hacer el sistema dúplex, elegir el sistema dúplex porque lo ve muchísimo más caro que solo galvanizar o que solo pintar. Pero al final, cuando llevamos a un universo de análisis de 75 años, vemos que al final esa sería el segundo más barato, ¿no? Entonces, dada la no necesidad de mantenimiento, dada la calidad del revestimiento, pues galvanizar y pintar muchas veces a un universo largo de un proyecto pasa de ser el segundo más caro a ser el segundo más económico, ¿no? Aquí algún ejemplo práctico de comparativo de costos. Esta es una instalación industrial en Chicago que es para reciclar los desechos sólidos de los edificios, ¿no? Al final, al inicio, inicialmente se proyectó un sistema de pintura epoxi de 3 capas, pero al final uno de los ingenieros tenía mucha familiaridad con los beneficios del galvanizado en caliente, ¿no? Y una de las principales razones para cambiar la especificación era que el proyecto fue muchísimo más rápida la entrega,
porque no dependía del clima, por ejemplo, para pintar, del invierno de Chicago, para entregar, en fin. Y al final, ellos han advertido que el galvanizado no solo ahorraba tiempo, que también es dinero, ¿no?, durante la construcción, sino que también ahorraría mucho el dinero del contribuyente a lo largo del periodo, y por eso a partir de esta fecha empezó a especificar galvanizado para todas sus construcciones industriales, ¿no? Aquí es lo que se galvanizó en su momento, ¿no? Porque yo hago la cuenta en kilos y después en metro cuadrado, porque al final, cuando hablamos de galvanizado, lo contabilizamos en peso, y cuando hablamos de pintura, contabilizamos en área, y cómo era el sistema de pintura. Entonces, el costo inicial del galvanizado ya era un poco más barato que el pintado. Aquí no hice la conversión, está en dólar pie cuadrado, porque al final, como es un análisis comparativo, no veo mucho sentido en convertir. Y cuando hablamos del costo del ciclo de vida a lo largo del periodo de tiempo del proyecto, vemos que el galvanizado pues representó una reducción de costo de casi el 80%, ¿no? Este es el material que les comenté al inicio que me compartió el Círculo de Galvanizadores para explotar un poquito más este análisis del costo del ciclo de vida y traer a la realidad chilena algunos ejemplos clásicos, ¿no? Entonces, este análisis de costo del ciclo de vida al final ya tiene bastante fuentes. Tiene desde una norma STM, tiene un paper de la NACE, ¿no? Para quien no conoce la NACE, es una asociación bastante requisitada cuando habla en corrosión, cuando habla en sistemas protectores contra la corrosión, ¿no? Y la NACE tiene un paper y también tiene un otro artículo que habla de el análisis del costo del ciclo de vida dedicadamente al galvanizado, que al final es el mismo autor del paper de la NACE que habla más de sistemas de pintura, ¿no? Cuando hablamos un poquito del universo de tiempo y ahí siguiendo hablando de costo, ¿no? Eso es muy enfocado en un sistema de pintura. Cuando hacemos la pintura inicial es un tiempo cero a un costo original, que puede ser cualquiera dependiendo del costo de la calidad de la pintura, y eso es un costo en terreno, o sea, en el campo, y acá el costo en taller. Cuando va al primer mantenimiento, que es un retoque de la pintura, esto va a ser un tiempo P que depende de dónde está instalada la estructura, como la categoría de corrosividad que enseñé antes, que luego voy a hablar un poquito más a detalle. Eso va a tener un costo original más un 40% en el terreno y un 60% en un taller. Luego, este sistema va a pasar por una pintura de mantenimiento, no solo un retoque, sino que pasado un dado tiempo P, pues va a necesitar un sistema de pintura mucho más robusto, ¿no es cierto? Y eso va a tener un costo, un tiempo P más el 33%, y si se lo hace esto en el campo va a costar el original más 70%, y si es en el taller, pues va a ser 105%. Prácticamente ya va a doblar el costo inicial de la pintura. Y luego va a pasar un nuevo periodo de tiempo P que va a pasar por el mismo pintado de mantenimiento más 50% del P. Va a costar el original más 135% o 205%. Entonces, y después de eso, todo empieza otra vez este ciclo, ¿no? Repintado total, va a volver a un retoque, va a volver a una pintura de mantenimiento, un repintado total, y ahí ya podemos tener una idea de cuánto puede costar este tipo de mantenimiento, ¿no? Y aquí está realmente los comparativos de los sistemas de pintura, un metalizado y un galvanizado, con una preparación de la superficie, el número de capas, el espesor en mils acá, y acá es el tiempo P de los análisis, ¿no? Esos son casos reales de Chile, ¿no? El comité luego, si alguien
tiene alguna duda puede aclarar qué proyectos son realmente cada uno de ellos, pero acá está un sistema de pintura, un ambiente C3, por ejemplo, donde la vida del primer mantenimiento se estimaba en 25 años, el costo inicial y acá los costos de primer mantenimiento, segundo, tercer mantenimiento y la pintura total al año 45, ¿no? Y acá la preparación de cómo fue hasta llegar a un total de 240 microns, que se supone es un sistema de pintura robusto con un micraje bastante alto, ¿no? Y se comparaba un sistema galvanizado que iba a tener un costo para 40 años, un tiempo P para 40 años, un costo inicial ya muchísimo menor que un sistema de pintura y solo un costo de mantenimiento que es pintar sobre el galvanizado al 40 años. ¿No? Entonces aquí vemos la diferencia enorme que hay entre un costo de galvanizado más un reparo a los 40 años a un costo inicial más 1, 2, 3 mantenimientos para que la estructura dure 45 años, ¿no? Ahí está en forma de gráfico este análisis de pintura y del galvanizado, ¿no? Aquí vemos la diferencia de monto entre un sistema y otro. Un otro ejemplo, incluido un sistema de pintura, también para 17 años, 275 micras, el primero, el segundo, el tercer mantenimiento, un sistema dúplex que va a pasar por un primer mantenimiento, para 25 años, y un repintado al año 44, y aquí un galvanizado en caliente sin que se fuera pintado. En este caso, me ha comentado el comité que se eligió el sistema dúplex para la estructura, ¿no? Entonces aquí está el costo del galvanizado, aquí está el costo del sistema dúplex y aquí por fin está el costo de un sistema de pintura, ¿no? Podemos ver que incluso el dúplex es bastante más bajo que solamente pintar, aunque inicialmente tiene un costo muy similar o eventualmente superior a la pintura, ¿no? Y aquí están algunos ejemplos. Este caso anterior era relacionado a esta bodega que está en la bahía de Quintero, ¿no? Al final todo este muelle y una bodega que está por aquí han sido galvanizados. Eso en la década, en los 70, vamos a ver un poco más adelante. Aquí está el ejemplo, la construcción de la termoeléctrica y también acá se construyó pues algún complejo de almacenamiento. La bodega de Codelco está así, ¿no? Esta así era por fuera y acá el sistema dúplex, como podemos ver por dentro, con también las estructuras todas galvanizadas. 45,000 toneladas de concentrado de cobre es lo que almacena esta bodega. Algunas correas transportadoras, también como comenté que estamos haciendo en Aripuanã, cero mantenimiento, y acá me comentó el comité que les han regalado un trocito de la viga acá para hacer un análisis, y así es como se hizo este análisis ya se hace como 10 años, vamos a decir así. Acá está el galvanizado con su capa de zinc tal cual, y un sistema de pintura encima del dúplex que también está en perfectas condiciones, ¿no? Hay algunas otras fotos de la bodega, ¿no? De cómo se comportó y cómo está por fuera y cómo está por dentro. También la integridad del recubrimiento permite proyectar que la estructura va a estar libre de mantenimiento, todo galvanizado y pintado. La bodega de concentrado de 2016. Algunos edificios, la parrilla de piso, las barandas y correas, todo se galvanizó. Esto es de cemento, ¿cómo se llama? Cementos Melón, planta molienda del 2010. Este es el esquema de recubrimiento que se hizo, se galvanizó, luego se preparó la superficie y también se hizo un primero epoxi y un poliuretano por encima, según la norma, ¿no? Principalmente acá en las barandas que por norma tienen que ser galvanizado y pintado. El estadio de la Florida, con todo galvanizado en las estructuras de las barandas y en la estructura del techo del estadio.
La pasarela, y ahora tendré complicado para pronunciar esto, pero pasarela voy a intentar. Manquehue. Andrea, ayúdame con esta pronunciación. Pasarela Manquehue. Gracias. El Polideportivo del Estadio Nacional. Aquí también algunos ejemplos. La verdad es que me da mucho gusto de enseñar estos casos chilenos, porque de lejos Chile en la región y incluso más que en Brasil, donde que soy brasileño y más que en Perú que vivo, la cultura del galvanizado en Chile ya está muy insertada en la cabeza de los diseñadores, de los proyectistas, de las constructoras, porque ya han visto los beneficios de galvanizar, ¿no? Y lo mismo los europeos y americanos, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad de viajar afuera y ve un pier en una playa de estas regiones o un puente, cualquier cosa, todo es galvanizado, no hay ni discusión de qué sistema de protección adoptar en este caso, ¿no? El túnel Kennedy, como podemos ver acá, obviamente cuando hablamos de un túnel, la contaminación es extrema, ¿no? Por el gas carbónico que sueltan los autos, que emiten los autos. Y la estación intermodal de los Libertadores, aquí está en el momento de la galvanización, la preparación de la pieza y la galvanización, y aquí es como se instaló la estructura al final, ¿no? Entonces, así termino mi presentación, ¿no? Hablando otra vez de los beneficios de se galvanizar, que es sostenible, es estético, es durable, es productivo, es resistente, es económico, es versátil, es ágil, es reciclable. Entonces, galvanice, este es el templo de Lotus en Delhi, en India. Por si acaso, aquí está mi contacto. Como comenté, puedo responder algunas cuantas preguntas. Si hay algunas preguntas muy específicas de los casos que presentamos del Comité de Galvanizadores de Chile, pues el comité con gusto también puede responder las preguntas. Así que muchas gracias otra vez. Yo creo que con eso, ¿no, Mirta y Andrea, encerramos por este año nuestras charlas con ACIMEC. Realmente ha sido un gusto poder participar y traer este conocimiento. Ojalá les hayan gustado y para el próximo año ojalá estemos ahí también siempre disponibles para poder contribuir. Gracias. Muchas gracias, Renato. A nombre de don Marcelo, te damos las gracias por este ciclo de charlas súper interesantes sobre el galvanizado y la importancia que tiene sobre la industria chilena y la internacional. Y me gustaría dejar a Andrea para que cierre nuestra charla de hoy. Muy buenos días. Bueno, espero que la charla haya sido de su entera gusto. Se cubrieron todos los aspectos que esperábamos mostrar, los menores costos, la sustentabilidad y la mayor productividad son muy relevantes actualmente y aquí ha demostrado Renato en una brillante disertación puntos comparativos entre los esquemas, ¿cierto?, de pintura que a veces incluso se hacen eternos por las distintas capas y los procesos por los que tienen que pasar, y los espesores, las mediciones y los distintos tests. A diferencia del proceso de galvanizado, que es un proceso más limpio, incluso se utiliza dúplex. Es de mi entender que no tenemos en la actualidad consultas relacionadas con esto. Si se llegaran a generar dudas o requerimientos adicionales, les pido por favor que contacten a CIMET. Mirta estará ahí atenta a todo y podremos responder todas aquellas inquietudes a través de correo. Exacto. Agradezco entonces... Mirta.aceituno@cimet.cl. Cualquier duda que tengan, si no se les ocurrió ahora, me la pueden enviar y nosotros la haremos llegar al círculo para que sean respondidas. Agradezco entonces nuevamente a Renato por su brillante presentación, muy gráfica,
muy atendible y con números absolutamente extraordinarios, donde claramente se ve cómo el galvanizado es una instancia que debemos utilizar e ir desarrollándonos y acercándonos, ¿cierto?, a las distintas empresas, ya sea constructoras, empresas de arquitectura, universidades y demás, de tal forma de ir difundiendo este proceso que pareciera que es nuevo, pero no lo es, y de alguna manera ir desplazando, ¿cierto?, al tema de pintura, que no necesariamente es tan menos oneroso que el tema de galvanizado, pero es algo que tenemos que predicarlo, enseñarlo, por supuesto con ejemplos tan importantes como los que Renato ha traído a través del mundo y por supuesto acá en Chile. Muchísimas gracias, espero que haya sido de todo su agrado esta conferencia. Nuevamente gracias a Simet, gracias Mirta, gracias Renato. Gracias, un buen día. Nos vemos el jueves para la próxima charla. Que estén muy bien todos. Muchas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias.